Perfecto, listo. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a las personas que están aquí conectadas en vivo. Igualmente a las personas que están viendo esto, ya sea vía YouTube o en retransmisión. Hoy vamos a tener un día de pronto un poco lento, por lo que, como les comentaba, el día de hoy en Estados Unidos fue un día festivo. Entonces, eso hace que el mercado esté lento. Sin embargo, pues vamos a una revisión rápida de las cosas que estaban pasando. Vamos a ver un poquito de los índices, materias primas, cómo está el tema de criptos y pasaremos a hacer una revisión obviamente en los gráficos de cómo está el tema de las divisas y ciertos activos. Para el día de hoy vimos cómo precisamente los mercados empiezan a posicionarse nuevamente a la baja. La mayoría de mercados siguen bajando, siguen y continúan en este movimiento bajista y para muchos grandes inversionistas sencillamente es una excelente oportunidad de compras, es una excelente oportunidad de poder buscar esas correctas posiciones. Recordemos que cuando digamos las grandes burbujas se han roto y han empezado a caer los precios, es en ese punto o en esas oportunidades donde la gente busca esas opciones de poder comprar o de poder adquirir precisamente esos activos necesarios y así poder impulsar nuevamente sus inversiones. Hay otros pequeños inversionistas o nuevas personas que lo que hacen es temer y retirarse. Les da miedo lo que está sucediendo, les da miedo lo que está pasando y lo que hacen es decidir como por ese mismo temor y ese pánico retirarse porque creen que esto ya se va a acabar y demás. Y no, no siempre es así. En este momento todos conocemos obviamente la situación que está viviendo en tema de Ucrania, en tema de Rusia y cómo ha afectado el mercado. Cómo afectó, por ejemplo, cosas y situaciones como el precio del petróleo, debido a que el precio del petróleo era una situación en la cual esperaban que debido a esta guerra, pues aumentara su demanda, aumentara la demanda del petróleo. Esto no fue tan así, entonces tuvimos la semana pasada de pronto un bajón en el precio. Sin embargo, continúa en su tendencia alcista. Ahorita miraremos los gráficos cómo está. Asimismo, esto llegó a afectar el mercado de criptomonedas. ¿Y por qué? Bueno, hace poco vimos una noticia también que Ucrania está utilizando a Bitcoin precisamente como una moneda transaccional para así evitar que los bancos cancelaran o bloquearan sus operaciones y así esta criptomoneda pues podía ser usada para esto. Esto digamos que tuvo un impacto también en el precio. Las criptomonedas en general y los distintos activos están encontrando resistencias fuertes a subir por las condiciones geopolíticas y macroeconómicas que se están viviendo en el mundo. Si esta situación continúa así, vamos a seguir encontrando esa resistencia a la subida. Aquí vemos el tema de los índices, como la mayoría cayó en promedio entre un 1 y un 2%. Vemos el IBEX 35 de España con un menos 1.18%, el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones o el IBEX 30 también como bajaron el 1.26, 1.9 y 0.68% respectivamente. El DAX, que es uno de los índices precisamente importantes que revisamos como bajó un 2.07% y como el índice del dólar también disminuyó, pues esta vez como un poco, un menos 0.06%. En tema de materias primas, como les venía comentando, el petróleo, sin embargo, ha sido uno de los activos que mejor ha reaccionado en ese tema. Vimos como hoy el petróleo, tanto Brent como el crudo, han aumentado. El primero con un 0.31% y el crudo con un 2.89%. De hecho, si vemos el gráfico, podemos ver precisamente cómo este aumento ha permitido que el precio del crudo llegue a estar en máximos de más de 7 a 9 años en los cuales no estaba desde ese tiempo. Vemos, por ejemplo, como el oro el día de hoy estuvo totalmente quieto, estuvo totalmente literal consolidado. Esto debido, pues obviamente, como les comenté, las bolsas están cerradas, la plata, el cobre, vimos una disminución en ellos. Y el tema cripto, bueno, continuamos obviamente mercados en rojos, Bitcoin con un menos 4%, Shiba, vemos por ejemplo también a Dogecoin, que son criptomonedas que normalmente las personas buscan. Ethereum tuvo el día y hasta la fecha, hasta en este momento que se hace este webinar, ha aumentado un 0.58%. Sin embargo, si lo vemos a nivel macro, sabemos que todavía continúan a la baja. En el tema de calendario económico, pues bueno, hoy fue festivo y no tuvimos de pronto gran situación, no vimos gran movimiento o no vimos una noticia que pudiera afectar el mercado de pronto de alguna manera o de algo interesante para el cierre. De hecho, la sesión y la jornada del día de hoy, pues no hay nada que podamos de pronto como revisar o tener en cuenta.
Para el día de mañana vamos a encontrar, por ejemplo, este de pronto es un tema importante y es el IFO, que es como el índice de confianza empresarial. ¿Qué tanto se tiene confianza precisamente en las empresas o qué tanto los inversionistas confían en las compañías, en este caso de Alemania? Entonces podemos tener en cuenta, obviamente, ese tipo de factores para el día de mañana tener en cuenta. Eso será a las 4 de la mañana hora Colombia, 6 de la mañana hora Argentina y Chile. Vamos a ver qué más tenemos de pronto. El índice de confianza del consumidor también es importante. Y ya para el cierre de la jornada, pues estaremos viendo, digamos, decisiones de tipo de interés en lo que es el NZD, o sea, el dólar neozelandés. Si ustedes quieren tener más información de alguna de estas noticias, ya saben que pueden venir aquí a Investing, revisar el calendario económico, darle clic encima a la noticia de la cual quieran saber más y aquí no tener una pequeña reseña de lo que significa la noticia y obviamente, pues, cómo puede afectar esa positiva o negativamente al mercado. Y para esta semana, bueno, recordemos algo muy importante y es que, por ejemplo, uno de los indicadores que revisaremos semanalmente es, por ejemplo, cosas como inventarios de petróleo. Normalmente son los miércoles, pero no significa que van a ser cada miércoles. Recordemos que este indicador de los inventarios de petróleo es el tercer día hábil de cada semana. Como el día de hoy fue festivo allí, pues entonces en esta semana será el día jueves cuando tengamos el tema de los inventarios de petróleo que aquí estarán. ¿Listo? Un dato muy importante a tener en cuenta para el precio del crudo. Revisando ya las gráficas, revisando ya el tema, digamos, de gráficas y demás, vamos a empezar obviamente por la parte de arriba, que empezamos aquí en la parte de criptos, y vamos a temporalidad diaria para revisar qué es lo que está pasando en el largo plazo. Vemos como, por ejemplo, los últimos días, las últimas sesiones, por ejemplo, en tema de Bitcoin, siguió respetando esta tendencia, esta línea de tendencia con la que venía. Seguimos por debajo de la EMA tanto 200 como la EMA 100. En este caso, la EMA 100 fue tomada como una resistencia a la subida del precio, como se pueden dar cuenta aquí. Esto significa que sencillamente este movimiento que hubo no fue más que capaz un retroceso, un respiro en el mercado por la precisamente bajada con la que venía, pero vemos como nuevamente continúa tomando este impulso a la baja. Además que rompió esa línea de tendencia que lo podemos conocer como una línea de tendencia inversa. Si ustedes no saben o no están entendiendo de pronto lo que les estamos hablando, recuerden que en el canal de YouTube y pueden hablar con sus agentes, tenemos un curso totalmente gratuito por hacer parte precisamente de código Forex para que ustedes puedan ver y revisar qué es todo esto que estamos hablando. ¿Listo? Disculpenme por acá, vamos a poner acá un poquito de luz. Listo, para que nos podamos ver mejor. Entonces, continuando con esto, vamos a ver a Ethereum. Como ustedes saben, digamos que la que marca el paso muchas veces es Bitcoin y las demás son como, digamos, como primos de ella, entonces van a tener movimientos muy parecidos, por no decir iguales. Entonces vemos como Ethereum también venía recuperándose los últimos días, pero a su vez tomó en este caso casi la EMA 200, que está roja que tenemos acá, como ese punto de resistencia fuerte. Esto nos quiere indicar que precisamente el mercado está siendo bajista. Cuando vemos un mercado por encima de la EMA 200, que es esta roja acá, sabemos y entendemos que es un mercado totalmente alcista, o sea que el mercado a largo plazo va a seguir subiendo. Pero cuando vemos que sucede este cruce en el precio y nos encontramos con un mercado por debajo de esta EMA, ya hablamos de mercados totalmente bajistas. Cardano, exactamente igual. De hecho, estamos en una situación en la cual ya hubo un rompimiento de esta zona en la cual esperamos en su momento, en análisis anteriores, que llegara, debido a que era una zona en la cual había rebotado constantemente desde marzo del año 2021, el año pasado, y en este momento parece romper. Estábamos esperando a ver qué reacción tiene, si sencillamente hace una reacción más a la baja, donde va a continuar su movimiento bajista o va a reaccionar a esa zona de soporte y va a quererse recuperar. Sin embargo, igual la situación cambia en el sentido de que aquí en esta situación donde tuvimos estos momentos, estábamos en mercado alcista, estábamos por encima de la EMA 200, pero acá ya la situación y la perspectiva cambió, ya nos encontramos en un mercado bajista, entonces lo más probable es que el precio continúe bajando. Temas de indicadores podemos encontrar obviamente aquí exactamente la misma situación. Aquí vemos precisamente lo que sucedió con el tema esta bajada que hubo fue cuando empezaron a salir todas las noticias de las reuniones de la Fed, de todo lo que tenía que ver con el retiro de estímulos, con todo lo que tenía que ver precisamente con
los indicadores de inflación y vemos que el precio o precisamente los indicadores pues no se han recuperado, no han recuperado precisamente ese movimiento que tenían o ese, digamos que esa fuerza alcista con la que venían. Por eso les decíamos que para muchos inversionistas y aún así esto es de alto riesgo, entonces por eso les digo y cabe aclarar que las recomendaciones, las cosas que estamos haciendo en este momento son capaz especulaciones, más no ideas de trading para que ustedes vayan y compren o entren en alguna operación. Solo estamos haciendo un repaso del mercado de lo que pudo haber pasado o lo que puede llegar a pasar. ¿Listo? Misma situación la encontramos en el Nasdaq, exactamente la misma situación y por ende exactamente la misma en un mercado como el US 30. Sin embargo, pues obviamente al encontrarse nuevamente en esta zona, pues estamos esperando una fuerte reacción nuevamente. De no ser así, de no ser así, no darse esa reacción, porque muchos de pronto esperarán este doble piso para ahí sí dar un movimiento al alza. De romperse esa zona, estaremos viendo mínimos de hace un muy buen tiempo. Pues como les comentaba, el tema del petróleo, pues en el petróleo vemos como los movimientos, de hecho la semana pasada hacíamos una pequeña especulación, un pequeño pronóstico de este movimiento, donde veíamos que esto fue cuando, digamos, ya Ucrania y Rusia dijeron como, no, mejor dejemos así, no peleemos tanto, y el precio empezó a bajar, pero sabíamos que al respetarse precisamente esta tendencia de acá, lo que estaba buscando posiblemente era una pequeña... un pequeño rebote, un pequeño, digamos, como movimiento y esta era nuestra zona target y efectivamente se cumplió en su totalidad. Obviamente en el movimiento, pues aquí en el US Oil vamos a ver exactamente lo mismo. Y en el oro, pues bueno, en el oro pasó algo muy particular y es que, por ejemplo, por fin, después de ya un buen tiempo, después de noviembre del 2021, estamos rompiendo esta zona y estamos llegando a un límite de un marco mensual, como el es este de acá, en el cual estuvo en junio del año pasado. Este movimiento al alza está precisamente impulsado por todos los temores y miedos que se están viviendo alrededor de todo lo que está sucediendo con el tema de lo que es la inflación, el retiro de estímulos, guerra y demás. ¿Sí? Entonces, obviamente en ese caso, cuando pasan este tipo de situaciones, lo que hacen es este tipo de activos refugio que llamamos, conocemos de esta manera, como el oro, pues empieza a subir su precio. Además de eso, vemos situaciones como lo que tiene que ver con el tesoro y demás, entonces pues eso impulsa ciertas situaciones. Para los que están en el grupo de Telegram, que me imagino que son todos, obviamente, y si no estás en el grupo de Telegram, pues habla con tu agente para que te puedas el link y te puedas unir. El día de hoy, pues mandamos dos entradas. Son dos ventas, una en el GBP AUD y en el GBP NZD. El GBP AUD vemos como el precio pues empieza a reaccionar en esa zona la cual tenemos en la entrada. Ya está activa y el GBP NZD parece estar acercándose al precio de entrada, parece estar acercándose en este momento. Hubo una mecha, hubo digamos como un movimiento bajista fuerte que de pronto hizo pensar que se nos había ido la posibilidad de esa entrada. Sin embargo, recordemos que por temas de spread, a muchos ya se les pudo haber activado o dos, puede que no se les llegue a activar. ¿Qué es el spread? El spread es la diferencia de precio entre lo que es precio de compra y precio de venta y eso pasa a nivel mundial y en todos los brokers. Si tú vas, por ejemplo, a una casa de cambio y quieres comprar dólares, te los van a vender a cierta tasa y si los quieres vender, te los vas a poder vender a otra tasa porque hay un precio de compra y un precio de venta. Y la diferencia entre esos dos precios se conoce como spread. Entonces, muchas veces los brokers tienen un spread distinto, ya sea alto o bajo, y lo que muchas veces hace que no podamos tener esas entradas o que, por ejemplo, por más de que tú vayas al precio aquí, vas a encontrarte que muchas veces cuando se abre una operación ya abre literalmente inicialmente en rojo. Es por temas de spread. En la libra dólar vemos todavía una libra que empieza a recuperarse. De hecho, la libra ha sido uno de los activos en las divisas que mejor ha reaccionado frente a todo el tema y la especulación que se vive alrededor de lo que es inflación. Veíamos precisamente hace ya un tiempo que la libra se empezó precisamente a debilitar enormemente frente al dólar y por eso es que vemos este bajón como tal. Vemos un dólar estadounidense y un dólar americano fortalecido frente a esta libra, pero que en los últimos tiempos, desde diciembre, ya terminando el año, la libra volvió a tomar precisamente una fuerza y en este momento y en estas zonas de acá parece estar, digamos, en una zona de indecisión, parece estar tomando, digamos, como a la espera de las siguientes reuniones que tendremos en la Fed para poder ver y saber qué es lo que va a suceder con el precio.
En el euro dólar vemos una situación exactamente igual, vemos un precio que viene bajando constantemente, vemos un euro que empieza a recuperarse después de, al igual que en la libra, vemos un movimiento como desde mayo del 2021, el dólar estaba totalmente fortalecido frente al euro y aún continúa capaz siendo más fuerte. Vemos desde precisamente cómo desde noviembre aproximadamente el año pasado ha continuado rebotando en estas mismas zonas de acá y aquí estamos aprovechando este movimiento para buscar este límite inferior con el cual ha venido moviéndose. Y ya para terminar, el AUD dólar, el dólar australiano frente al dólar americano. Bueno, aquí vemos precisamente una cosa y un rompimiento. Esto podemos conocerlo como también un tipo de banderín en el cual vemos un movimiento bajista, un movimiento digamos al alza y acá posiblemente lo que vamos a ver es un rompimiento para buscar estas zonas de acá, que son las zonas target que teníamos anteriormente. Sin embargo, eso lo vemos ¿por qué? Porque al revisar digamos lo que nos dicen las velas, todos estos mechazos tan largos me indican rechazos de precio o rechazo de querer subir. Me indica que en ese punto, allí en lo alto, encuentra una resistencia tan fuerte que no quiere subir más de allí por más de que el precio lo ha intentado. Segundo, estamos tomando la EMA 100 como ya una fuerte resistencia en este caso. Y tercero, venimos como en una confluencia, una doble línea diagonal de esa tendencia aquí junto con esa tendencia de acá, donde me muestra que justo esta zona de aquí puede ser una zona potencial de un rebote, en el cual el mercado va a querer bajar. Entonces tenemos, digamos, ahí como ciertas confirmaciones y ciertas situaciones que nos pueden indicar una posible bajada a largo plazo. Vuelvo y repito, no les estoy diciendo que entren en ninguna operación, solo estamos haciendo una pequeña previsión. Pero bueno, por ahora, en vista de lo que está sucediendo, en vista precisamente que tenemos un mercado en este momento, como les comentaba, cerrado por el día festivo, pues por ahora es lo que podemos ver y lo que podemos entender y lo que podemos, digamos, como de predecir que puede llegar a suceder a futuro, de lo que podríamos llegar a tener en los próximos días. Así que bueno, familia, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, voy a dejarles ahí el chat abierto. Me lo pueden hacer vía chat, no me levanten la manito, ni mucho menos. Tienen ahí una parte para hacer preguntas o el mismo chat por si tienen alguna duda. Y si no es así, pues dejaremos la sesión del día de hoy por acá. Igual recuerden que esto quedará subido al canal de YouTube para que la puedan volver a ver sin ningún problema. Bueno. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces pues no siendo más, familia, ha sido un gusto para mí tenerlos acá, traders, inversionistas, ha sido un gusto poderles aportar, ya saben que cualquier pregunta estaremos ahí en contacto con todos ustedes, estén muy pendientes de esta semana a las publicaciones que tendremos en el Telegram y las publicaciones que tendremos obviamente a lo largo de nuestro perfil tanto de Instagram y demás, para que puedan estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mercado. Así que no siendo más, me despido, mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos Marín y nos vemos a la próxima. Chao, chao.